Y ahora tenemos que cambiar de tema y conectarnos nuevamente ahora por el Zoom con Eduardo López, médico infectólogo, con quien hemos hablado muchísimo en la época de la pandemia, del COVID, y ahora tenemos que hablar de nuevo de COVID. Eduardo, ¿cómo andás? Muy buen día, o buenas tardes ya. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por llamar y muy buen 2024, ¿ah? Lo mismo para vos. Empezamos con números de COVID y aumento de contagios en aumento. Primero preguntarte qué nivel de preocupación te genera esto. Por ahora es un nivel de estar atento, no un nivel de preocupación, en Bien. primer lugar porque el aumento del número de casos en números no fue tan significativo como la proporción de aumento. Lo que sí hay que estar atentos es que tenemos que ver cómo va siguiéndose la curva, diríamos en este aspecto, y tenemos una realidad que sí nos preocupa. Lo que me preocupa es primero porque la gente considera que ya no hay más COVID, diríamos, y el COVID está haciendo lo que en epidemiología se llama infecciones por goteo. 2 casos hoy, 3 casos mañana, en un lugar, en otro lugar, pero el virus sigue circulando, no hay ninguna discusión de este tema, y esto está dado por el aumento del número de casos. Y a medida que esto siga, van a ocurrir, diríamos, que algún caso estadísticamente se va a dar que va a tener que internarse y quizás pasar a terapia intensiva. Esta es la primera preocupación. La segunda preocupación es que la gente no se va a vacunar, Gabriel. Y esto sí te voy a dar algunos números que son muy duros. En la Argentina, 5 dosis, o sea, el tercer refuerzo, como se llama, o 5 dosis, se dio nada más que el 6,7% de la población. ¿Cuánto, Estos perdón? son datos, 6,7%. Te lo voy Nada. a llevar el número. Nada, alrededor de 2.500.000 personas. Pero el segundo punto que es más importante es que cuando vos analizás los mayores de 50 años, en la Argentina son 11 millones de personas. Y si uno quiere todavía ser más estricto, los mayores de 65 son 7 millones de personas. Quiere decir que no se están vacunando ni incluso los adultos mayores. ¿Qué es No, lo que hay que ver? no se Sí. logró nunca. ¿Qué pasa con las embarazadas también? ¿Son la personal que debería estar No, vacunándose? hay 4 grupos que uno recomienda vacunarse, que son las mujeres embarazadas, el personal de salud, todos los inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas con factores de riesgo, y después viene todo individuo de 6 años hasta cualquier edad, pero uno hace mucho foco en mayores de 50 años, Claro. que es lo que decimos que tienen que tener el refuerzo. Entonces, en Argentina se están dando dos situaciones que son sí preocupantes. Uno, que la sociedad considera que no hay más COVID, y lo segundo, que no nos estamos vacunando. Y hay un tercer dato, que es que no se está hisopando a todo el mundo que tiene resfrío o catarro. Se está estudiando a través de unas unidades de monitoreo ambulatorio que son muy buenas, y ahí es donde aparece que el COVID ha tenido un resurgimiento. Lo bueno del caso es que por ahora no nos ha llegado en forma intensa como en Europa o Estados Unidos la nueva variante circulante, que es la JN1, esa mutación que hace que se tramita en mayor intensidad la enfermedad, que es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Palabras que uno escucha y dice, uy, ¿te acordás cuando hablamos de la variante sudafricana, la variante de acá, y tenemos que estar escuchando lo mismo? Pero en realidad también te quería preguntar, Eduardo, y ahora la sumo también a Carola, que uno vio otras epidemias no tan fuertes como la del COVID y que después quedaron fijas a lo largo de todos los años y siguen apareciendo casos. Y no nos vacunamos contra esos virus. ¿Por qué sí la insistencia de vacunar contra el COVID? El COVID se va a comportar, y creo que se está comportando como la vacuna como la gripe, como la influenza, que va apareciendo anualmente, diríamos, algunas cepas nuevas, y uno tiene que adecuar las vacunas a esas cepas. La buena noticia es que la industria a nivel mundial está preparada para poder preparar por año una vacuna para esa cepa. Por eso el futuro, Gabriel, son las vacunas monovalentes. Ya hoy tenemos, que se está aplicando en los países centrales, esa vacuna monovalente que de alguna manera tiene eficacia, diríamos, inclusive para esta nueva cepa, ¿no? Entonces, esta es una.
Otras epidemias no tienen vacuna, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, hasta hace poco, voy a salir un poquito del tema, no teníamos vacuna para el dengue, que provoca brotes epidémicos todos los años en el mundo. Hoy ya tenemos una vacuna. O sea, en la medida de que van apareciendo para esas epidemias una vacuna, es como uno la va introduciendo, ¿no? Claro. Mi pregunta era, Eduardo, usted había dicho que esa variante que está afectando Europa y Estados Unidos todavía no llegó a la Argentina. ¿Es cuestión de tiempo para que lo haga? Hay solamente 3 casos oficialmente reportados, Carola. 2 o 3 en la ciudad de Buenos Aires y 1 en Santa Cruz. Ahora, en la medida de que esto va llegándose el invierno, es posible que esta cepa vuelva a aparecer. No sabemos en cuánto, ya está, mejor dicho, vuelva a aumentar, mejor dicho. Lo que no sabemos cuánto va a ser el impacto. Por ahí queda un impacto de tipo moderado y demás. El impacto siempre es menor en la medida de que la gente se vacune. Esto no hay ninguna alternativa y para ello también hay que decirle un poco a los funcionarios que conviene que los vacunatorios también abran sábado y domingo y feriado para que la gente de trabajo se pueda ir a vacunar. Porque si no, si los vacunatorios cierran a las 3, 4 de la tarde... Claro, facilitar la vacunación, ¿no? En este sentido, creo que esto se tiene que hacer desde las municipalidades hasta las provincias y a nivel también nacional, ¿no? Diríamos, si los vacunatorios cierran la mayoría a las 2 de la tarde, es difícil que la gente pueda ir a vacunarse en los horarios de trabajo, ¿no? Mientras te escuchamos, Eduardo, tenemos unas placas para compartir, Carola, de recomendaciones que da el Ministerio de Salud ante este brote de casos. A ver si las podemos compartir. Bueno, las recomendaciones tienen que ver con un refuerzo cada 6 meses para mayores de 50 años, embarazadas y personas inmunocomprometidas, como nos decía Eduardo hace unos minutos nada más. Eso es correcto, ¿eh? Correcto. Es correcto. Bien. Refuerzo a los 6 meses desde la última dosis. Acá todos tenemos que ir corriendo a ver cuándo fue nuestra última dosis, porque en algunos casos debe haber pasado más que eso. Después, una vez al año, para menores de 50 años con enfermedades crónicas u obesidad y para personal de salud o estratégico. Ahora, el personal de salud estratégico, si tiene más de 50 años, pasa a la otra categoría. Claro. Eso aclarémoslo, ¿no? Creo que está bien, digamos, con una aproximación, pero tenemos que, si me permite una palabra que puede quedar feo en salud, publicitar de que tenemos que ir a vacunarnos. Desde las PASO hasta ahora, yo estuve revisando, prácticamente no se habló del COVID. Prácticamente no se habló del COVID. Y empezó a hablarse del COVID cuando empezó a aumentar el número de casos. O sea, como dirían los muchachos de la tribuna, ¿no? Lo corremos de atrás, diríamos, cuando lo lógico es ir a vacunarnos y estar prevenidos en este aspecto, ¿no? Yo me he dado mi 6ª dosis, le digo, soy sincero. No tengo ningún problema en darlo. O sea, me di el refuerzo y todavía no cumplí los 6 meses. Cuando cumpla los 6 meses me voy a volver a vacunar. Claro. A ver, uno más. Bueno, y tenemos la última recomendación que tenía que ver con, bueno, el refuerzo una vez al año entre los 6 meses y 49 años para personas sin comorbilidades, claro. Exacto, esos son personas, son personas sanas. Sí. Quiero comentarles para la gente, para las madres y los padres, que ya empiezan a aparecer publicaciones de estudios de chicos de 6 meses donde la vacuna muestra que es segura y que es efectiva. Así que en ese aspecto podemos quedarnos tranquilos de ir a vacunar a nuestros hijos, ¿no? Y hoy, Eduardo, ¿dónde se puede uno ir a dar estas vacunas? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que mejor conozco, los hospitales municipales tienen los vacunatorios para ir a vacunarse y creo que hay algunos centros, diríamos, que todavía funcionan. Yo el que conozco mejor es el Centro Islámico. Sí, porque está funcionando todavía. Está funcionando. Sí. Habían cerrado el centro de la cancha de San Lorenzo, que era un centro bastante importante, porque no quedaba una zona que va hacia el sur. Yo no sé si se abrió ahora o no, pero creo que es importante mantener,
por lo menos los 4 puntos cardinales, la zona norte, la zona sur, el oeste, ¿no? Y la zona este de la ciudad de Buenos Aires, con algunos centros fuera de los hospitales. El hospital de niños está vacunando y vacuna adultos y chicos, ¿eh? Muy bien, Eduardo. Te cuento una anécdota. Hoy a la mañana me escribe un amigo y me dice que en su grupo de amigos hay uno que canceló algo porque dijo que le agarró fiebre, se dio la 7ª dosis. Así que el porcentaje es bajo, pero hay gente que se dio ya 7 dosis. Bueno, eso es muy bueno. Ese amigo de ustedes cayó en los 2.500.000 que se vacunaron con refuerzos. ¿Está bien? En realidad, cuando uno tiene una población de 6,7 vacunados, no tenés la población vacunada, adecuadamente vacunada. Por ejemplo, los mayores de 65 años en Estados Unidos se vacunó el 35%, en Inglaterra alrededor del 70%. En Argentina los mayores de 65 años no se han revacunado con los refuerzos adecuadamente, como muy bien mostró Corolla en esas placas. Pancartas, ¿no? Esas placas. Y mientras tanto planteabas esta lógica de casos que quizás son menos graves, pero que algunos lamentablemente terminan llegando a terapia intensiva. Es correcto, es porque es un tema estadístico. Esto está, cuando uno va aumentando el número de casos, le tocan a un adulto mayor que no está adecuadamente protegido y se tiene que internar en terapia intensiva y ver cómo es el desenlace después. Por ahora los hospitales no están colapsados ni nada por el estilo, hay muy pocos casos internados, pero hay que tenerlo esto en cuenta para ver la evolución, ¿no? Y Eduardo, mencionaste recién hospitales. En España, por ejemplo, se está volviendo a implementar el uso de mascarillas en centros sanitarios, bueno, hospitales. ¿Qué opinas de eso? Creo que en España se obligó mandatoriamente en todos los centros de salud, incluyendo hospitales. Y se recomendó en los lugares donde hay gran aglomeración de gente en espacios mal ventilados, del cual el transporte público, sobre todo en invierno, es un ejemplo excelente. En Argentina yo diría que hoy sería cauto con el barbijo porque el número de casos no lo amerita, ¿no? Y además no estamos en un periodo donde la gente se aglomera, al contrario. El periodo de verano generalmente la gente se esparce mucho más, diríamos, por las características de nuestra sociedad y del aire libre. Creo que va a haber que estar atento a ver cómo evoluciona el número de casos. No, perdón, Carola. No, está bien. Pensaba en las aglomeraciones, pero digo, no, bueno, tal vez todos los eventos sociales que tuvimos en las fiestas que ya pasaron, ¿no? Navidad, Año Nuevo, ahí hubo un poco más de... Puede haber ayudado. Yo agregaría algo que nadie lo quiere decir porque es políticamente incorrecto. Son los festivales de música. Que ahí se acumulan no 15 personas familiares, sino se acumulan miles de personas. Y hemos tenido varios durante todo el mes de diciembre, ¿no? Y esto puede ser que alguna factura también lo haya pasado, ¿no? ¿Y por qué está pasando que ahora se da este aumento de casos? Generalmente esto termina pasando siempre más en invierno, ¿no? Es correcto. Yo creo que, sin embargo, si vos mirás el año pasado, en el mes de diciembre también hubo un aumento de casos, en diciembre y enero. Yo creo que el agrupamiento de nuestras fiestas navideñas y de fin de año ayudan, y después este año hubo muchas reuniones, ahí están las reuniones de fin de año, que no nos olvidemos, y también hubo muchas reuniones de festivales, ¿no? Al aire libre. Que en el aire libre no garantiza de que uno está, porque uno está pegado al lado del otro, ¿no? Sobre todo en algunos festivales, con lo cual el mecanismo de aerosol, cuando uno está 40, 50 o 60 centímetros, 1 metro entre uno y otro, funciona con el riesgo de contagiar perfectamente, ¿no? Claro. Y mi otra pregunta tenía que ver con el autoaislarse. En algún momento hablábamos, ¿no? En cuanto tuviésemos alguno de los síntomas que conocemos o con los que estamos familiarizados que pueden significar COVID, aislarnos. ¿Eso sigue siendo una recomendación? ¿Ya no más? ¿Cómo deberíamos comportarnos? No, yo creo que esto es una buena recomendación y sobre todo no ir a trabajar, que me parece que eso es el punto, ¿no? No ir a trabajar, porque el gran problema, ir a trabajar uno interactúa permanentemente con mucha gente en lugares cerrados en general, ¿no?
Entonces yo creo que el individuo que tiene síntomas, a menos de consultar a su médico y demás, creo que vale la pena, no un aislamiento estricto, pero por lo menos no concurrir a trabajar, digamos, para no tener que contagiar. Y en lo posible mantener algún distanciamiento social dentro de la casa, ¿no? Yo no digo, hoy en el verano el virus de gripe casi no está circulando. Quiere decir que si uno tiene, digamos, congestión nasal, disfonía, un poco de fiebre o tos, COVID puede ser un virus que esté dando esta sintomatología, ¿no? Con lo cual yo creo que no conviene es ir a trabajar porque uno tiene el riesgo de contagio, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, hay una pregunta que te quería hacer por el tema vacunación. Los estudios que se siguen haciendo, obviamente, en el mundo de casos y de tiempos de inmunización, ¿qué están marcando? Porque conozco mucha gente que te dice, la verdad que ya estamos inmunizados, ya estamos protegidos, los que tuvimos, los que nos vacunamos. ¿Por qué esta necesidad de vacunarse todos los años? Muy buena pregunta. La idea es así, Gabriel. Uno queda inmunizado y queda con un grado de memoria, pero de grado variable, no completa, ¿está bien? Y lo que uno ve es que los anticuerpos por el virus de COVID, con las vacunas que hoy tenemos disponibles, después de 6 a 8 meses, caen demasiado y ahí es cuando empieza a perder eficacia, ¿está bien? La eficacia cae de un 70% a un 36% después de 6 a 8 meses. Entonces, sobre todo los individuos que tienen factores de riesgo y los adultos mayores, es que se aconseja vacunarse cada 6 o 8 meses. Esto es el concepto, ¿está bien? Perfecto. Eduardo, se agradece, como siempre, muy claro. No, muchas gracias a ustedes, Gabriel, que tengan todos un muy buen año y decir a la gente que se vayan a vacunar, que la vacuna es segura y es eficaz, la vacuna de COVID. Gracias, un abrazo, Eduardo. Gracias a ustedes. Cambiamos el ángulo.